preso Salvador Jorge Blanco. Vuelve Balaguer, pero este país cívicamente lo desplaza en el año de 1996. ¿Qué se cometió? Un error por el Partido de la Liberación Dominicana, que en lugar de aprovechar que la pequeña burguesía tuvo una oportunidad de dirigir el poder, que aunque tuvieron que ser llevados al poder ayudados por la oligarquía reformista tradicional, debieron haber aprovechado el gobierno para hacer un gobierno ético y moral. Sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron. La práctica demuestra que hicieron un gobierno corrupto. Y ese gobierno corrupto, independientemente del crecimiento económico que hubo aquí, le puso un manto negro al propósito de una democracia sin corrupción ética y moral que propiciaba el profesor Juan Bosch. Entonces, los constitucionalistas y parte del pueblo estamos trabajando hoy para que esos 57 años que ha habido aquí sin golpe de Estado, que es la diferencia entre los 121 años que hubo de 1844 a 1965, donde solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos, eso se termine ya con los 57 años de transición democrática que hemos tenido nosotros. Que eso se complete con un propósito del gobierno actual, que es un gobierno que está persiguiendo la corrupción y se une ahí a lo que planteó Camaño el 25 de mayo de 1965, que dijo que la revolución, entre otros elementos, fue causada por la corrupción. Este gobierno está siguiendo ese propósito, lucha contra la corrupción, pero nosotros, los militares constitucionalistas, independientemente del ejemplo que hay que dar con nosotros, reivindicarnos en base a que cumplimos el artículo 161 de la Constitución, y ha habido un viacrucis y un sufrimiento de muchos, y hemos envejecido en esta lucha, es para decirle al pueblo dominicano que la esperanza de abril está en que aquí se haga una lucha contra la ignorancia cívica, contra la ignorancia ética, contra la ignorancia de conocimiento patriótico, contra la ignorancia del manejo del Estado, que aquí hay que luchar. Y es la ventaja de abril, porque hemos tenido 57 años sin golpe de Estado. Es para que los partidos políticos y los líderes aprendan que hay que educar a esta población para que no se deje sobornar el día de las elecciones. Hay que tener elecciones de bajo costo, que no haya que invertir mucho. Si el pueblo se concientiza, el pueblo no hay que darle cuarto el día de las elecciones, entonces va a votar por conciencia y van a votar depurando a los candidatos para llevar al poder los candidatos que logren que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Distinguido, me voy a interrumpir. En abril de 1965 los militares se dividieron en dos. Sí, claro. Uno, como ustedes que fueron los que apoyaron el regreso a la Constitución y el respeto por la dignidad dominicana, y otros que se fueron del lado de la corrupción, como usted dice, y de la invasión norteamericana. Ustedes, señor director, para que me enfoque aquí a nuestros amigos que nos visitan hoy, que son un ejemplo vivo de los militares que dieron su juventud, que arriesgaron su vida, el futuro de su familia, por defender la patria dominicana. Usted ha puesto aquí el ejemplo de lo que sucedió en España en la guerra civil de Franco, donde pasó a un proceso similar al de aquí, en la cual algunos militares que participaron en esa guerra civil en española fueron resarcidos y reconocido su esfuerzo por libertar a la patria, que es lo que usted está persiguiendo, distinguido. Sí, además de la lucha porque aquí se haga un trabajo en contra de la ignorancia cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del Estado, como lo plantea el artículo 34, repetimos, de la ley 33-18. Los militares constitucionalistas y civiles de la Revolución de Abril deben de ser puestos como modelo de la respuesta que el Estado le da a los hombres y mujeres que cumplen con la ley, que cumplen con la patria, porque
ha habido un vacío muy grande. Nos dividimos en dos partes en la revolución. Los militares que respaldaron el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, los militares que pidieron la intervención norteamericana en el 28 de abril de 1965 y los militares que bajo la orientación teórica del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y la práctica de Francisco Alberto Camaño de Ñón, Montearache y otros líderes políticos, los que lucharon porque la revolución fuera vestida de dignidad, también ya nos hemos unido en el perdón hacia ellos. Sí, porque no podemos, lo dijo ahí en la catedral. En la catedral, porque no podemos seguir nosotros divididos. Los que pelearon en contra de la revolución tienen que pensar como pensó, por ejemplo, Ramiro Mato González, que un día, junto a su hijo cuando era jefe de Estado Mayor, me dijo a mí, porque estaba solo con ellos, que si Camaño le hubiese llamado a levantarse, se hubiera levantado, porque él ha entendido el valor de Abril. Eso lo dijo él. Cometo la indiscreción de decirlo públicamente, pero tengo testimonio de otros oficiales que tuvieron del lado contrario, que cuando han entendido el valor real de la revolución, lo han comprendido al igual que él. Y esto quiere decir que debe haber unas Fuerzas Armadas hoy limpia, como entendemos que debe hacerlo. Que el Estado tiene que unir a los militares en favor de nosotros, que a los actos nuestros deben de ir. Lo decimos con toda responsabilidad. El acto del 24 de abril debe estar acompañado por los altos mandos militares y el presidente de la República. No ocurrió aquí por algunos elementos que se presentaron, pero estamos trabajando por la unidad también de nosotros, porque los compañeros que están luchando en contra de la unidad, todo aquel que procure la división de los militares constitucionalistas está traicionando la patria. El que traiciona la unidad de los que se han esforzado por la patria está traicionando la patria. Nosotros pensamos que en un momento determinado todo eso va a cesar. Ahora, lo ocurrido en España con los militares que pelearon contra Franco en el 1936 en la Guerra Civil fue resarcido porque el presidente Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos y la cúpula del poder que ocupa la posición después de Franco entendió que esos militares fueron los responsables de que en algún momento España volviera a estar dirigido por la democracia y no por una dictadura. Si nosotros hemos producido 57 años sin golpe de Estado, ¿por qué hay que estar sacrificando a estos hombres cuando los que lucharon en contra tomaron el poder y llegaron a tener su último rango y poder disfrutar de los beneficios de su profesión militar? ¿Por qué entonces a nosotros, si el artículo 8 de la ley del Acta de Reconciliación Dominicana que se firmó el 31 de agosto en el edificio Copelo entre el presidente Camaño y la Comisión Actor de la OEA ordenaba nuestra reintegración y no nos reintegraron? ¿Por qué no hacer lo mismo que España? Que no me diga nadie que son leyes diferentes. La República Dominicana es signataria de los derechos. Voluntad política, distinguido. Claro. Lo que ha hecho falta. No, Estamos ahora, usted se reunió con el presidente Luis Abinader y le hemos planteado, usted le planteó a través de este programa al presidente la importancia. Fíjese, distinguido, que lo interrumpí. En este video yo lo envié, señor director, donde están la mayoría de todos esos viejitos que participaron en la guerra. Ahí hay distintos grupos de militares constitucionalistas, que unos se llaman de una forma, otros se llaman de otra forma, pero todos persiguen un objetivo común, que es que se reintegre, que se cumpla con ese convenio. Mandato, con el convenio. Y el ejemplo de España corresponde a una jurisprudencia internacional que realmente hay que ser respaldada en República Dominicana, porque repetimos que la República Dominicana es signataria
de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa del derecho de las constituciones del mundo, y el derecho a la igualdad se nos ha violado, el derecho a la dignidad se nos ha violado, el haber sido sentenciado a vivir sufriendo por ser la única revolución en el mundo que ha luchado por reponer una constitución ya vigente. Mire, señor, la nuestra. Ahí están esos viejitos, que como le diste, sí. Unos son de un grupo, ustedes de los militares constitucionalistas de 1965. Otros son civiles de los grupos, pero estamos unidos. Están unidos ahí. Entonces, como le decía, persiguen un objetivo como quizás ahí, sentado, hay personas, hay militares que tuvieron una mayor participación de la que tuvo usted. Oh, pero claro. Que tuvo una mayor participación, un mayor protagonismo, o un mayor aporte. Aquí mismo hay Aquí mismo, pero usted ha tomado la bandera de reclamar que se cumpla con ese convenio que se le prometió entre el que él firmó Camaño y una comisión de la OEA donde se le prometió la reintegración de todos los militares y que hasta ahora solo fueron reintegrados. ¿Quiénes? Los que participaron de